Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Tras haber hecho las pruebas de consumo máximo y tras haber hecho las pruebas de montaña al Volkswagen i-Up, vamos a hacer las pruebas de mínimo consumo. Y es para mí el factor que va a decantar la balanza porque este coche sea el mejor o pues esté muy bien. O sea, ya partimos de una base muy buena. Tenemos una media un poquito elevada porque simplemente estaba con la electrónica del coche, o sea, jugueteando y demás, el coche parado, por eso vemos ese consumo. No es un consumo normal, menos en Canarias. Pero bueno, nos disponemos como siempre ir a velocidades mínimas. Hablamos de 60 y pico, 65, 70 kilómetros por hora. En bajada sí que dejar que el coche se embale, así que podemos llegar a 80, 90, 100 kilómetros por hora, depende de la bajada. Pero para que os hagáis una idea, básicamente buscarle el consumo mínimo en autovía o autopista a este coche. Siempre hago esta prueba para ponerla en consonancia con la de máximo consumo y ver de cuánto a cuánto va el coche. En este caso, pues vimos con el consumo de cerca de 13 kilovatios hora los 100, menos, eran 12,8. Tenemos una autonomía de 240 kilómetros con este coche, que no está nada mal para meterlo por autopista cuando por diseño teóricamente no está preparado para ello, pero yo digo que es muy capaz. Tenemos también la prueba de montaña, donde el peso es un factor bastante diferencial. Ya lo hemos comprobado, donde este coche ha barrido a los demás por el peso, lógicamente. Y tenemos también donde se comprueba que el sistema de regeneración por lo menos funcione decentemente bien para poder recuperar. Porque tenemos coches antiguos, como es... No lo he probado, pero sé que no va muy bien, como el Smart de primera generación. O el Leaf que tengo yo, que la regeneración no es tan buena, tras a veces tocar el freno y ahí pierdes bastante regeneración, que si no tuvieras que tocar el freno porque el sistema retuviera bastante, ya sea, como digo, porque tiene más potencia de regeneración, como en otros casos, o porque tiene poco peso, como en este caso, hablamos de que ya tienes un decente sistema de regeneración que te permite compensar lo que haya gastado de más en la subida. Y si encima en este caso apenas desperdicias porque subes con poco peso, es lógico que quede en primera posición como ha quedado. Pero bueno, referente a eso, en montaña pues logramos llegar a consumos que pueden llegar casi a los 400 kilómetros de autonomía del ciclo urbano. Pero bueno, que de normal se pueden quedar en 360, 380, 340 kilómetros de autonomía. Que básicamente este coche, ya digo, el escenario natural y el escenario ideal es en ciudad, eso se sabe, pero que también lo traslado a montaña. En montaña va estupendamente bien. ¿Y por qué digo estupendamente Golf? Como sabréis, ya el Golf lo he probado, no lo he subido al canal porque hemos tenido el nuevo Ioniq y tenemos estos nuevos coches que me ha parecido ideal priorizarlos para que lo tuvierais antes. Pero es que esto para mí es un mini Golf, no en el plan gracioso, sino en el plan... que tenemos un coche que se comporta, lógicamente, no tan bien, no es un Golf, pero que como pesa poco y el sistema no está nada mal, es casi un Golf. Y tenemos una suspensión que es, no digo parecida, pero va muy bien, te recuerda al Golf, y un comportamiento dinámico que te recuerda a un Golf en un coche mucho más chico. Así que al final tienes un coche que se desenvuelve estupendamente bien y que cuesta, a muchos otros modelos le saca 10.000 euros, más, menos. Estamos hablando de algo muy interesante. Y ya digo también, muy inteligente. Este coche te hace plantearte ¿por qué tengo que consumir yo tantos kilovatios hora subiendo montaña cuando yo puedo llevar menos peso? ¿O por qué tengo yo, si voy solo o dos personas, que llevar un coche de 5 plazas con más peso del necesario? Y sobre todo demuestra, yo por ejemplo pongo el caso también del Leaf de 40 kilovatios hora. Estamos con un coche que en autopista, en la prueba de autopista, en la prueba de montaña, saca la misma autonomía o menos que este. Y estamos hablando, repito, de un coche que tiene más batería, pero que al tener más peso, eso penaliza. Entonces, para quien busque un coche práctico y con mucha autonomía, este es un caso ideal. Más incluso que algunos modelos, como digo, más caros. Ya repetimos, es un coche de no esas características, no esos niveles de acabado, no podemos esperar eso. Ya lo he dicho en otros vídeos. Tiene palanca de freno de mano manual. Metes la llave para arrancar el coche como si fuera un combustión. No hace ruido al arrancar, pero tienes que hacer el gesto. Es un coche que no es lo que estamos acostumbrados en vehículos eléctricos,
que suelen tener un equipamiento muy muy bueno. Estamos hablando de un equipamiento que no estoy diciendo que sea malo. Tenemos asistente de carril y tenemos velocidad de crucero en un coche de ese precio y de estas características. Es decir, para la gama de coche viene muy muy bien, pero sí que es cierto que no tenemos radar frontal de colisión y no tenemos ciertas ventajas que se dan muy por hecho en otros modelos. Por lo tanto, es cada uno decisión suya valorarlo, pero que si queremos simplemente un coche para movernos y todas esas cosas nos da igual, que es quien se compra este tipo de coche de combustión, estamos hablando de un coche que es espectacularmente bueno para ese precio y eso que se busca. Lo va a cumplir sobradamente. Pero bueno, estamos en la prueba de mínimo consumo y como decía, quiero hacerme una idea de cuánto puede hacer el coche. Ya hemos visto que en montaña es casi como en ciudad y logras hacer casi 400 kilómetros de autonomía, casi es un poquito lejano, 380 reales, más o menos, si vas tranquilamente, o sea, si vas en ciudad a límites legales de lo que ponen los discos que nadie respeta, también hay que aclararlo. Y por otro lado tenemos el autopista 240, pero no es que en el peor de los casos nos va a hacer 240 kilómetros de autonomía este coche. Que hacer eso en ciudad o hacer eso incluso en autopista con este coche me parece muy muy respetable. Recordemos que este coche tiene la opción de carga rápida, por lo tanto con 30 kilovatios y cargando del 0 al 80 en una hora de comida tenemos 240 kilómetros por la mañana y 240 kilómetros por la tarde, casi 500 kilómetros que podemos hacer con este cochecito durante todo un día. Me parece espectacular poder ver, probar y decir esto de un coche. Y sobre todo, que ya digo, del rango de precios y demás que se sitúa este coche. Y como digo, lo más inteligente te hace plantearte si esto va bien y me lleva en el día a día al trabajo, ¿por qué necesito un coche más grande? Te hace plantearte ciertas cosas a quienes pensamos las cosas por qué son y demás, que te quedas un poco extrañado y te quedas en plan, pues yo podría tener este coche. A lo mejor para toda mi familia pues es pequeño, ¿no? Pero como segundo coche, quien tenga dos coches, o aunque no tenga dos coches, si una persona pues vive sola o vive en pareja, sin niños, oye, pues este coche está muy bien, como primer coche, tiene muchos huecos en el mercado donde meterse y donde triunfar, y me parecería una lástima que no fuera así, porque ya digo, me gusta más este tipo de concepto que la moda de los sub que está muy de moda. Pero bueno, ya estamos llegando, ya estamos en la prueba, como digo, de mínimo consumo, y la sorpresa de este coche es que en este caso pues esas inercias y esas cosas que aprovechamos con otros modelos y lo podemos hacer muy muy eficiente la conducción y hacer aprovechando inercia que el coche consuma muy poco, en este modelo no tenemos esas ventajas. Es un coche que en montaña barre a la competencia como hemos visto en consumos y que en autopista se ha comportado muy muy bien, quedando segundo, tercero dentro de mi ranking personal de consumo. Por lo tanto estamos hablando de un coche espectacular y como estamos viendo 8.8. Es cierto que el coche, como todos los coches, en llano consume menos. Pero es que en llano o en montaña la diferencia en este coche, por el tema peso y por el tema de que en llano no aprovecha las inercias porque no tiene tanto peso, hablamos de que consume lo mismo. Así que este coche lo podemos, si no vamos muy rápido en pista, lo usamos en montaña y en ciudad en exclusiva, estamos hablando de que este coche siempre se va a mover por entre 9 y 10 kilovatios hora a los 100. Así que siempre vamos a tener mínimo una autonomía de 320 kilómetros de autonomía, que es algo que ya desearían muchos coches de más dinero y de más prestaciones. Así que ya depende de cada uno, pero quien busque algo práctico para moverse él en pareja o con una persona detrás, y ya el tema maletero también es pequeñito, pero bueno, quien quiera algo práctico, esto es realmente práctico. Y esto es para mí donde debería ir la gente que quiera eso. Pero bueno, simplemente eso. Así que espero que os haya gustado. A mí me ha sorprendido mucho. Un saludo y hasta la próxima.